una forma también de poder dar evidencia del contenido de los ítems, de la cualidad de los ítems, ¿sí? En ausencia de jueces expertos. Ojo ahí, porque nosotros en psicología hemos caído en el tema también de solicitar a jueces expertos y a mí me llegan correos y seguramente a varios colegas también pidiéndole a los estudiantes que sean sus jueces. Pero el detalle, ¿saben qué está ocurriendo? Es un uso indiscriminado de la técnica pidiendo a una persona que no tiene experticia en ser, en el tema del concepto que se está midiendo, que evalúe un concepto. Entonces aquí nos viene un pequeño quebrantamiento a la norma, porque ¿qué cosa es lo que hace alguien experto en algo? Y eso es lo que tendremos que definir, pero muchas veces los jueces expertos no son del todo expertos, al menos en el concepto, porque cuando usted quiere validar el contenido de un ítem y su correspondencia con su concepto, necesita conseguir a alguien que conozca mucho de ese concepto. Y aquí yo inventé otra forma, alterando un poquito los procedimientos de una técnica cualitativa que existe, que se llama el análisis temático, de Brown y Clark, que lo plantean en el 2005, en un artículo incluso de aplicarle el análisis temático a la psicología. Uno de los artículos también más citados en el marco de investigaciones cualitativas. Y ellos planteaban unos pasos, y cuando leo el artículo y veo la sistematización que hacen, digo, pero esto se puede hacer. Entonces se me ocurrió llevar la técnica existente, que se usa incluso en cualitativa, al marco de la psicometría. El primer paso, que es familiarización, hace alusión a conseguir datos en forma literal, o sea, tal cual como aparece incluso en el libro, en el artículo. Por eso, en la parte superior aquí, ustedes van a observar que dice las páginas. Es literal, la copia, es un copy-pega de la información. Es poner esta información extraída de bases obviamente confiables, bases especializadas o libros especializados y ponerlas en esta tabla en columnas. Una vez que uno hace eso, tiene que ver muchas veces. Esa familiarización en cualitativa es eso, observar muchas veces los 3 párrafos para luego segmentar. Y segmentar se refiere al hecho mismo de encontrar información relevante en el texto. Ojo, relevante en el texto que luego incluso yo puedo encontrar en esta información relevante patrones en común que están subrayados con el mismo tipo de subrayado. Nótese que hay como puntitos de subrayado, líneas de subrayado o líneas sólidas de subrayado. Y yo me doy cuenta que estos 3 autores, cuando definen este concepto que quise usarlo como ejemplo, que es fobia a la oscuridad, hablan de ciertas características. Entonces me fui dando cuenta que algunos cuando hablan de este concepto hablan de que manifestarse con protestas al acostarse y negativa a dormir con la luz, ¿no? Que es una característica que hace alusión a este otro autor que también habla de berrinches y negativa al dormir. Hace alusión a tranquilidad si se le deja la luz encendida y presencia de sus padres se siente seguro, seguridad, seguridad. Y por ahí aquí hablan que es en un lugar específico, en la habitación y en un lugar peligroso. Y luego sobre esta familiarización y segmentación hice una categorización, es decir, a estos trozos de información les otorgué un concepto, les puse una etiqueta, les puse un nombre, los bauticé, si queremos decirlo en términos muy coloquiales. Y sobre eso generé y me di cuenta que algunos hablaban de las actitudes hacia ir a dormir, otros hablaban del lugar. Por ahí uno había que hablaba de fantasía solamente entre las 3 definiciones y había de seguridad. Si yo quisiera armar un test de fobia a la oscuridad para niños de 3 preguntas, podría armarlo de esta manera, miren, como aquí abajo, donde digo, tengo miedo a dormir o con la luz apagada en mi habitación, y luego hacer una correspondencia de que esta pregunta contiene 2 de las categorías, y estas categorías provienen de 3 definiciones de expertos en la temática. Igual aquí, en la oscuridad pienso que las sombras en mi habitación son algo malo. Esta tiene también 2 categorías de las 3 que aparecen aquí y que vienen de fuentes teóricas. Esta parte de correspondencia puede ser la evidencia para que usted le diga a la persona que lea su artículo que no solamente está tomando la postura de estos señores y que estos señores de repente son cognitivo-conductuales, sino también que está diciendo que este ítem, a pesar que solamente tenga poco texto y que solamente sean 3 preguntas, sí está capturando la esencia de lo que quiere medir. No completamente el constructo, tal vez, no completamente, de repente algo se nos escapa, pero sí la esencia.
Esta es la evidencia del contenido y una forma de graficar de manera alternativa la cualidad en el marco de la psicometría, la cualidad de un constructo o un atributo que es medido en un sujeto, como decíamos hace un momento en la definición de constructo, ¿no? Planteado por Cronbach y Mel. Y esta tablita podría ser incorporada en las tesis incluso como una forma de evidenciar al en este caso al asesor, al jurado, de que usted, a pesar de utilizar un test corto, porque esto lo hice en el marco de los test cortos, ese test corto sí captura la esencia de lo que quiere medir. Yo lo hice en el marco de test cortos, pero la técnica puede utilizarse para test largos. Entiéndase corto como una prueba que tiene de 10 o menos de 10 preguntas. Y esto también lo hice porque me di cuenta que en el contexto peruano ocurre un gran prejuicio con los test cortos. He escuchado en varias sustentaciones que algunos jurados piden incluso que sean 10 ítems, 20 ítems, mínimo tu test debe tener 20 ítems o 10 ítems. La pregunta es ¿por qué 10 es mejor que 11 o mejor que 9? ¿Cuál es el criterio que utiliza esta persona para indicarnos un número de este tipo? ¿O resulta arbitrario? Y es más, esto que está discutido ya, no solamente por mí, sino Siegler en el 2004 más o menos, hay todo un número completo de una revista que se dedicó a hablar de los test cortos. No es algo nuevo, sino que muchas veces no lo entendemos y es necesario entender que el concepto sí debe desprender, o las preguntas deben comprender el concepto y estas deben ser evidenciadas.